conectado. Así es, ya está el ministro Augusto Valderrama conectado, el ministro de Desarrollo Agropecuario. Ministro, buenos días, bienvenido. Profesor Edwin Cabrera, un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Gracias, ministro. Óyame, lo primero, en la opinión suya y del equipo que le acompaña, ¿cómo está el sector luego de haber pasado estas situaciones de cierres de calle, de incremento en los precios de los insumos para el sector? ¿Cómo está el sector al día de hoy en la lectura del MIDA? Bueno, mira, profesor, yo te diría que nosotros tenemos que sorprendernos cada día más del hombre del campo. Nosotros hemos estado 30 años en el sector, 3 años ahora en el ministerio, y verdaderamente nos ha tocado vivir una situación muy dura. El sector venía confrontando problemas años anteriores, producto de la apertura de medida, la no defensa de los sectores agropecuarios sensitivos, y nos cae la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. El sector agropecuario ha sabido tener una capacidad de resiliencia increíble. No faltó la comida. Logramos, junto a los productores, la empresa privada, los comerciantes, el gobierno, los productores, mantener las líneas verdes que yo llamo de alimentación básica. Pudimos conseguir los insumos, tratar de conseguir el apoyo para que el sector se movilizara en los momentos que hubo confinamiento, a pesar de que en algunas áreas de producción atacó el COVID, etcétera. No fue ápice para que el sector se siguiera manteniendo, y con los programas de apoyo que se dieron de parte del gobierno nacional, la banca privada, la serie de apoyos adicionales que se le dio al sector con préstamos a cero interés, la compra de productos del sector se mantuvo y, por el contrario, sorprendentemente creció en casi un 4% en momento de pandemia. Las exportaciones de productos aumentaron y aumentó la producción de arroz, la producción de cebolla, de leche, y una política del gobierno de defender la producción y evitar importaciones excesivas, sobre todo en tiempo de cosecha, el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias. Y ahora, el día que entregamos la ley por mandato del Consejo de Gabinete a la Asamblea, vimos una afluencia de productores humildes, gremios que estaban de manera militante y activa defendiendo su sector durante la crisis que se dieron en los últimos meses de julio. Por el contrario, la gran preocupación de los productores era que se les abriera las calles y que no perdieran productos y que pudieran comercializar sus productos en los mercados y abastecer. Hicieron una línea de abastecimiento desde Chiriquí, más de 70 carros con comida. Trataron de buscar alternativas por vía de Tolé, Soná, Santiago para abastecer, etcétera. Y verdaderamente yo quiero reconocer esa resiliencia, esa fortaleza del hombre del campo, y siento un sector que tiene perspectivas pese a los problemas de abastecimiento, está produciendo, está saltando todos estos obstáculos. Hemos podido hacer esfuerzos, traer los fertilizantes, conseguir eliminar todos los problemas burocráticos para que el fertilizante entre después que sea de cualquier país. Eso facilitó la entrada. Y bueno, al final del día hay un proceso inflacionario en el mundo que ni las potencias europeas ni Estados Unidos han podido subsanar, nosotros tampoco, pero siento que hay una estabilidad en el agro y una seguridad que nos permite, si hacemos las cosas bien, transparentemente, nos ponemos los pantalones largos y utilizamos los correctos instrumentos que nos da el sistema capitalista en cuanto a productividad, eficiencia, tecnología en el sector. Estamos con la posibilidad de que el sector se convierta en un pivote para el desarrollo económico del país, las agroexportaciones y sobre todo
lograr esa ruptura de la inequidad y la pobreza y la desigualdad que existe en nuestras zonas rurales, donde está la mayor pobreza del país. Así que yo me siento muy optimista al balance de 3 años y casi 2 meses de gobierno. Siento un agro, y lo que he dicho, no dependan del gobierno, dependan de su asociatividad, de su fuerza, de su creatividad, y que se organicen por el camino correcto, que es de la productividad, la eficiencia, hacer más con menos, y no con los subsidios que condenan muchas veces al fracaso a nuestros sectores. Pero, ministro, un aspecto que valdría la pena que nos explicara. A mí me han dicho que uno de los méritos que tiene esta administración del presidente Cortizo es que ha logrado que haya más hectáreas, por ejemplo, del altamente consumido arroz, que ha aumentado la cantidad de hectáreas sembradas de arroz. Sin embargo, al mismo tiempo estamos escuchando que viene, si es que ya no llegó, un contingente de arroz importado. ¿Cómo es esa ecuación? Bueno, mira, el asunto es el siguiente. Nosotros tenemos en las cadenas agroalimentarias que manejar el abastecimiento y la producción. Es una matriz que tiene vida, ¿no? Entonces, en el caso del arroz, para mí fue uno de los sectores más golpeados. Prácticamente se iba a extinguir con la apertura que se dio, y yo considero que fue una canallada, Edwin, lo que se hizo con el sector arrocero y el negociado que se hizo trayendo arroz de Guyana a diestra y siniestra, que se perdió inclusive en los puertos, se hubo que quemar, todavía hay casos penales en cuanto a esa situación y esas transacciones que se hicieron de Guyana. Entonces, un sector que se había logrado fortalecer en este país, que ha sido un sector muy potente porque tiene un impacto social muy grande en las poblaciones más pequeñas, medianos y grandes productores, que había tenido una autosuficiencia, inclusive en varios años anteriores se hicieron algunas exportaciones. Se dañó por el interés de algunas personas de decir que van a poner arroz más barato, que es el cuento de no acabar, todo se puede importar más barato, pero cuando vas al supermercado es tan caro, y además elimina sobre todo el empleo nacional y la riqueza en productos sensitivos que impactan y que son protegidos por todos los países inteligentes. Estados Unidos tiene su protección de su parte avícola. Nosotros tenemos 40 años, no hemos podido exportar una sola onza de pollo a Estados Unidos, mientras que ellos nos han invadido con su pollo, su cerdo. Hay países como Japón donde el arroz no entra. O sea, cada país tiene su política de Estado de defensa de sus productos sensitivos que tienen un impacto en el área social. Europa financia miles de millones de dólares, Estados Unidos millones de dólares a los agricultores para que se queden en el campo y tengan la forma de vivir. Entonces nosotros acá, creyendo el cuento de la apertura y de la globalización, que benefició a algunos importadores, sí es cierto, se volvieron multimillonarios en este país, pero ¿a costa de qué? Del hambre y de la miseria de mucha gente que hoy está en la 24 de diciembre, en Arraiján, en Mocambo, en otras áreas donde no tienen perspectiva. Entonces, tenemos que estar claros qué queremos como país y como nación, no como un grupo mínimo particular. Entonces, hay que tener una política de Estado. El sector más golpeado de este país fue el sector arrocero. Y apenas llegó el presidente Cortizo, lo primero que dimos es, se suspenden las importaciones y vamos a establecer lo que debe ser en el sector agropecuario panameño, en los rubros sensitivos, profesor Cabrera, que es la cadena agroalimentaria, que la conforman por ley los productores, los vendedores de insumos, los agroindustriales, los comerciantes, los importadores y los consumidores. Entonces, con esa política, nosotros suspendimos las importaciones excesivas y comenzamos entonces a incentivar la producción eficiente de arroz. En esta pandemia se aumentaron 16.000 hectáreas de arroz. Nosotros el primer año importamos a través de la cadena 2.300.000 quintales de arroz. El segundo y tercer año, profesor, no se importó arroz. Las condiciones de siembra, cosecha, cierta normalidad,
logró el abastecimiento pleno del arroz. Este año hemos tenido un año muy irregular y sobre todo, profesor, muy volátil e impredecible. O sea, nosotros no sabemos si íbamos a tener arroz porque no sabíamos si íbamos a tener fertilizante, si íbamos a poder llegar los fertilizantes, comprarlo. Y bueno, eso llevó a una cierta incertidumbre y en la comisión de la cadena de arroz se lleva a través de Acodeco un inventario de existencia, se le resta el consumo nacional que anda aproximadamente por 700.000 a 720.000 quintales de arroz limpio y sucio por mes. Te queda un excedente o te queda un faltante proyectado, depende. Si hay un excedente, no tenemos necesidad de importar. Si hay un faltante proyectado, hay que importar arroz. Este año, debido al problema ese, hemos llevado la cadena diaria, casi mensualmente. La última cadena que se hizo, hubo un inventario de aproximadamente 3 meses de arroz que nos llevaba hasta el 1 de septiembre a tener arroz en el país. ¿Cuál es el problema, profesor? Que algunas empresas no compran el arroz nacional esperando que llegue el importado, perjudicando a los productores. Pero hay otras molinos, otros agentes económicos que sí compran y tienen arroz suficiente. Pero, ministro, ministro, pare ahí un segundo, ministro, porque esa es la parte que probablemente algunos no entendemos. Esto que usted acaba de decir que parece que es puntual. O sea, usted y los productores nos han explicado esto que acaba de decir. Proyectan que van a sacar tantos quintales de arroz, proyectan que se consume tanto, en consecuencia no hay suficiente, va a haber que importar, listo, ya, eso lo entendimos ya perfectamente bien. Pero ¿cómo es posible que haya empresas que no compren el producto nacional a la espera del producto que viene de afuera? ¿Cómo así? Bueno, porque no compran la cantidad suficiente, porque si yo tengo que sé que la cosecha de arroz comienza en el mes de, por lo menos la Chiriquí comienza primero, comienza en el mes de prácticamente junio, agosto, julio, agosto, depende cómo sembraste la lluvia. La de Chiriquí se dan, inundación se da permanentemente. Entonces hay empresas que se quedan antes de la cosecha sin arroz, porque no compraron el arroz suficiente. Tú calculas que tú vendes tanto, hay una pelea en el mercado, hay gente que compra más, da mejores precios y hay algunos productores que por su política de comercialización y manejo con los productores tienen más arroz. Y cuando tú vas a ver el inventario, hay un inventario nacional, pero hay empresas que no necesariamente tienen el arroz suficiente. Ahí hay una presión de esas empresas señalando que no hay arroz. En este caso, nosotros hemos tenido un tema que hay que decirlo claramente, donde ha habido entes económicos que están pasando el arroz de primera a arroz especial de 56 marcas. Acodeco tiene un informe que nos presentó a nosotros, donde 54 están pasando arroz incorrectamente y eso también crea un desabastecimiento en el arroz de primera, que es el regulado, el que no existe. Porque el arroz especial existe y nunca ha faltado el arroz especial. Entonces, ahora con esta denuncia y con el informe de Acodeco, tenemos que ver que hay un tema legal, porque hay muchos molinos también que están pasando el arroz de primera y eso también ha creado una situación de escasez en esa área y también el consumidor pero ministro, con arroz consume mayor arroz. Entonces ahí hay un tema que nosotros tenemos que ver y la Acodeco está analizando. Pero, ministro, pero ¿es una escasez real o una escasez generada? Mira, yo te digo, no, yo prefiero que Acodeco te diga eso, pero nosotros la información que tenemos desde el punto de vista de la productividad, de la producción de arroz, había las cantidades de hectáreas sembradas, se están cultivando las cantidades. Hay un comunicado de Analmo donde dice que no va a haber arroz de primera hasta septiembre, pero ¿cómo si nosotros estamos cosechando arroz
y el arroz, el 70% es de primera y el 30% especial. ¿Cómo que ahora en 2 meses no va a haber arroz de primera? Una situación que yo no entiendo y no comprendo, y Analmo tendrá que explicarla. Entonces, en toda cosecha tiene que haber arroz de primera. Ahora, si se está pasando arroz de primera a especial y no se está vendiendo, ahí hay una condición especial que tiene que, ya Codeco ha dado su informe donde... Pero entonces nos han estado... marcas están falsificando arroz. Aquí los oyentes le preguntan al ministro, ¿nos han estado entonces estafando y vendiendo una cosa por otra? ¿Qué va a hacer? Según el informe de Acodeco, así es, correcto. Así es, según el informe de Acodeco, le están vendiendo un arroz de primera que es especial, y el de segunda como de primera. Véanse, y los remito al informe que presentó el director de Acodeco sobre el tema del arroz. ¿Van a divulgar los nombres de esas empresas para que los tienen que consumidores divulgarse sepamos porque es oficial en la denuncia, y Acodeco tendrá que dar las 54 marcas y a qué empresas corresponden. Entonces la pelota está del lado de Acodeco en este tema puntualmente. Bueno, Acodeco dio el informe oficial y tiene, habrá que, no he visto el nombre, pero sí hay un informe bien claro, bien preciso y contundente de Acodeco sobre la situación que se viene dando en el caso del arroz de primera, que es el que está mayormente faltando en el mercado. Ahora, ministro, en el caso, bien, lo de Acodeco es la ruta institucional. A Codeco le corresponde establecer, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estas marcas están haciendo esto? ¿Por qué dicen que hay desabastecimiento? Si se ha cosechado tantas hectáreas, listo. Esa es la parte institucional. Desde el punto de vista político, y el ministro no solamente conoce el sector agropecuario, sino que además sabe de política y es parte de la reunión que políticamente es más importante de este país toda la semana, como la reunión de gabinete. Desde el punto de vista político, esto le genera un problema político al gobierno por parte de lo que, aunque usted no lo diga, yo lo voy a decir en boca mía, donde parece que hay un grupo de gente inescrupulosa que está generando un escenario que, por lo que usted nos está explicando, no es real. Bueno, ese es el deber de nosotros. En estos 3 años de gobierno no ha faltado arroz. Hemos hecho todo lo humanamente posible, tanto los productores, los molinos, el gobierno, para abastecer en una situación tan difícil como ha sido la pandemia y ahora la crisis. Y tenemos sembrado más de casi 55.000 hectáreas de arroz, proyectando hacia las 90.000. Se han logrado, pese a todos los problemas. Tenemos que ir monitoreando, como yo te digo, mensualmente esta actividad. Nosotros lo hacemos semanalmente y cerramos la información porque es una situación movible. O sea, si el productor no le llega el fertilizante, si no le llega la semilla, no siembra, nosotros tenemos que actualizar esa proyección y ver si no va a haber arroz, entonces importarlo de manera debida. Ahora, los molinos tienen una situación, y yo lo que he dicho, profesor Cabrera, y acá Flor y todo el equipo, que es el problema de la regulación. El gobierno del presidente Varela hizo una regulación de precios de 20 y pico de productos. Yo, como economista y siendo parte del sector privado, no estoy de acuerdo en ningún momento con la regulación de precios. Hay que lograr un mercado competitivo, eficiente. Mientras mayor participantes haya, hay mayor competencia, un consumidor informado tiene poder. Pero es cierto, hay 8 años de que el presidente Varela congeló algunos precios. El gobierno del presidente Cortizo trató de salir de la regulación en algunos temas. Se desregularon varios productos, llegó la pandemia y eso creó una situación. Hace 6 meses desregulamos 6 productos básicos que era increíble, como el ñame, la yuca, la cebolla, la papa, que estaban regulados, y ahora se han desregulado, inclusive hay hasta precios menores en algunos casos. Pero en el caso del arroz, el precio se bajó. En vez de regularse y quedarse en 61 centavos, el precio se bajó a 40 centavos la libra de arroz. Tenemos la libra de arroz más barata
del mundo prácticamente. En todos los países de América Central, latinoamericanos, el arroz anda por 60, 65 centavos la libra. ¿Y qué pasa? Entonces, ese precio de los 20 centavos lo subsidia el gobierno y el molino que le pagaba $24 al productor ahora le paga 17 y nosotros teníamos el Estado en ese momento que pagarle 7.50. Y como tú sabes, cuando hay una transacción que es de ente económico a ente económico es mucho más rápida. Yo tengo mis condiciones de pago, te vendo a ti, tú me pagas a 30, 60 días, si no me pagas no te vendo. Pero entonces el productor ahora entraba en una relación que le vendía un molino, pero tenía que recibir 7.50, prácticamente una tercera parte de su pago. Oiga, ministro, y a ruego. Y a ruego, correcto. A ruego. El Estado, todo el mundo le vende caro al Estado. El que le vende al Estado sabe que le van a pagar tarde y que tiene que conseguir que sí, que no. Bueno, acá nosotros hemos hecho ahora un esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Eso costaba $50 millones, ese subsidio. Ahora, al consumidor, porque ese subsidio no es, lamentablemente, profesor, no es al productor, es al consumidor. Entonces, ahora con los incrementos lo pasamos a 9.50. Y con los incrementos de la guerra de Ucrania y lo demás, el gobierno está pagando 16.50 de subsidio por el arroz de primera que está regulado. Eso nos va a costar este año $150 millones. Y no hay arroz de primera. Entonces, ¿tú qué me dices a mí? Oiga, ministro, pero a ver, a mí me llama la atención porque pareciese que usted no formaba parte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, ¿no? Yo formo parte, pero tengo mi opinión como economista y la puedo partir, pero sí formo parte. No, por supuesto, pero claro. No, pero por tengo supuesto. mi criterio personal que no estoy de acuerdo. Debiera estar tú satisfecho que es así. No, bravo. No, y qué bueno, qué bueno, porque aquí hemos dicho que hay un tipo de decisiones que además no los ha mencionado, que se han tomado por presión social y no por temas técnicos, ¿no? Y lo correcto, que yo estoy de acuerdo con eso y eso bueno, a la larga nos va a ocasionar problemas. Ahora, las presiones sociales y lo que están manejando políticamente el Estado, tenemos que tomar soluciones políticas y creo que fue correcto, porque lo que estaba pasando en la calle, aunque estuviera upado o no upado, etcétera, estaba creacionando un problema pero de ministro, situación. a ver, y salidas temporales hay que hacerlas, pero eso es insostenible en el tiempo. es insostenible. Y a ver, es el tercer ministro que nos dice eso, ¿no? Que es insostenible esas medidas, tanto el de la gasolina, etcétera, etcétera. Yo lo que quisiera saber, sí, por eso, insostenible. Yo lo que quisiera saber, ministro, más allá de que los subsidios los terminamos pagando todos en unos años, más allá de que el déficit de Panamá está creciendo, que la deuda sigue creciendo, ¿cuáles son las herramientas que está creando el gobierno para que esto que vivimos no vuelva a pasar y no volvamos a tomar medidas paliativas a corto plazo que al final son populistas? ¿Qué está haciendo el gobierno para mejorar el transporte público y no dependamos de la gasolina? Lo primero que tenemos que hacer es enseriar el país en todo el sentido. La gente dice que la corrupción está en el gobierno. Yo comparto, hay parte de corrupción en el gobierno, pero en la empresa privada también hay muchísima corrupción y muchísimos entuertos económicos que hoy lo pagan los más humildes y están los medicamentos. ¿Cuántas décadas tenemos de estar hablando con los medicamentos y nadie ha tratado de resolverlo? Ahora lo estamos haciendo, lo hemos acelerado por presión, pero creo que las medidas que se están tomando, como la de ayer, que las farmacias puedan importar, que es una medida que viene desde hace 20, 60 años que no se podía hacer y se tomó ayer en gabinete, es la vía correcta. Hay que quitar las puertas que se dan a la libre competencia y que permiten las riquezas de muchas familias de este país que las ha pagado el pueblo con sudor y sangre. Entonces, ahí vamos en una dirección. Tenemos que ver otro mecanismo, la energía eléctrica, las tarifas de la energía eléctrica y romper todo el monopolio. La aviación, aquí tenemos que tener unas puertas abiertas también. Tenemos uno de los países de los pasajes más caros del mundo. Y queremos abrir el turismo. Bueno, no podemos tener los pasajes más caros de Panamá, entonces también hay que abrir, pero a eso le da temor. Hay gente con mucho poder detrás, pagan los medios de comunicación, pagan periodistas, pagan call center.
Entonces, bueno, vamos a abrir la mesa de verdad y vamos a poner todo sobre la mesa. Vamos a tener un país eficiente, productivo, pero tanto del gobierno como de la empresa privada, porque siempre la corrupción alguien la paga. Claro. Entonces, vamos a poner las barajas todas y nadie tenga baraja de la mesa. Yo Mire, sí que en un país como Panamá, con la capacidad que tenemos monetaria que hay, con la conectividad, con todos los procesos que podemos hacer, nosotros tenemos que tener un país muchísimo más avanzado, modernizar todo lo que es la burocracia estatal y quitar la discrecionalidad, que todo esté en línea y que se den y se publiquen y que la gente realmente y que todo el mundo pague su impuesto que tiene que pagar y quitar los incentivos incorrectos que hay en el agro, que hay en todos los sectores, pero también en varios sectores grandes que también se llevan miles de millones de incentivos y que no tenemos los réditos correctos. Entonces vamos a poner, claro. Eso es lo que tenemos que debatir ahora en un diálogo realmente amplio y franco, donde para toda la sociedad panameña y nosotros nos merecemos todo un gran país. Ministro, pero entonces, a ver, seguramente muchas personas que lo están escuchando están aplaudiendo sus palabras, porque básicamente es lo que están buscando en cuanto a decisiones y en cuanto a forma de gobernar por parte de la administración de Laurentino Cortizo. Pero a mí me llama la atención algo, porque son pocos los miembros del gabinete que hablan con autocrítica y que hablan desde una posición no solo de ministro, sino también de empresario. En ese gabinete, en ese tren ministerial, ¿usted tiene apoyos que piensan o colegas que piensan igual que usted, otros ministros? Mira, yo te digo a ti que ustedes podrán criticar lo que quieran al gobierno del presidente Cortizo, pero situaciones de corrupción y manejo de proyectos millonarios aquí, hay administraciones anteriores que lo hicieron muchísimo peor. Nosotros nos ha tocado una pandemia y yo considero, como ministro de Estado, me siento satisfecho del gobierno y de lo que ha hecho el presidente Cortizo. Habrá proyectos que lo podrán calificar, habrá alguna gente que señalará, pero bueno, ahí están los tribunales que se pongan las pruebas correspondientes y la denuncia. Yo no leo redes sociales, a mí me sacan que yo me he robado no sé cuántos millones en el ministerio, que favorezco al Grupo Melo. Yo quiero que me saquen las compras que yo le he hecho al Grupo. Me dicen que yo soy el Lucio, el de Arrocísimo, este estaferro mío, cuando vayan a las cuentas y audítenme a mí. Entonces, hay todo un desprestigio en esto en medio. Aquí no se publica lo bueno, solamente lo malo. Se deshonran familias, funcionarios. Mucha gente no ocupa estos puestos porque tiene un alto costo desde el punto de vista familiar y tu reputación, pero yo soy soldado. Vengo de la escuela de la política, defensa a Panamá, al país, no le tengo miedo. Y creo que lo que tenemos que hacer un debate amplio y franco, pero con conceptos y con soluciones y no 40 palabras que todo mundo sabe de todo y todo mundo quiere aportar a todo y nadie hace nada. Y cuando le toca gobernar hacen todo lo contrario que dicen cuando están en oposición. Entonces, en el caso del sector agropecuario, yo quiero preguntarle a los productores, a todos los demás, si no se ha hecho un esfuerzo con el apoyo del presidente Cortizo, por su posición a favor del agro, que ha cambiado y ha dado paz y estabilidad a este sector. Podemos haber cometido errores, pero todo se ha hecho transparentemente. Aquí no se ha negociado un centavo de un contingente de nada. Y eso es lo que le ha dado credibilidad a este sector y a los productores y seguiremos luchando por ello. Y así hay muchas personas que están luchando, igualmente el presidente lo ha señalado. Háganlo con transparencia, nos lo dice todos los días. Si hay un elemento. Puede haber algún error, se pongan las denuncias penales, que la ministro, hay que resolver el problema de los órganos del Estado para hacerlo más eficiente. Estamos en una democracia, nos guste o no nos guste, donde hay separación de poderes y tiene que haber la separación de poderes. Pero, ministro, hay un elemento. Mandar en la asamblea, no puede mandar en la corte. Ahora, cada uno, como panameños, tenemos que exigir que uno de nuestros órganos juegue el papel transparente que se necesita y que realmente la gente crea en la justicia, en el Ejecutivo, Ministro, y que la crítica y la condena a cualquier delito que se cometa en este país. Hay un elemento que yo puedo entender, y lo entiendo perfectamente bien, todo el componente político y demás del proceso de argumentación. Pero créame que se me ha quedado dando vuelta en la cabeza
lo que usted nos ha descrito, y quiero retomar el tema, es, a ver, y lo advierto, yo no soy un comedor de arroz diario, ¿eh? Si acaso comeré arroz una vez, 2 o 3 veces al mes, si acaso. Pero indiscutiblemente que el arroz es algo que se consume muchísimo en Panamá. Y usted nos acaba de dar una información que yo me he quedado pensando, bueno, sí, Acodeco tiene que jugar su papel, listo, perfecto. El Ejecutivo a través del MIDA juega su papel. Pero yo le entendí a usted claramente que hay un actor económico que él puede decidir por sí ante sí aguantar el producto, soltar el producto, pagarlo al precio que yo quiero, cuando yo quiero, recibirlo cuando yo quiero. Y entonces esa gente económica anda como suelto en madrina, me refiero a los molineros, que es lo que yo le entendí a usted. Bueno, yo no creo que estén sueltos en madrina porque la información de Acodeco implica que no es así. Y según plantea el señor Jorge Quintero, director de Acodeco, esa investigación venía realizándose hace varias semanas o meses atrás. Y creo que hay una clara disposición de Acodeco y en la posición que dio Acodeco a los medios, que ustedes deben tenerla, está claro las disposiciones y se plantea que se encontraron 56 por eso, que no por están eso produciendo. Ahora, tú en el proceso, ellos también pusieron una denuncia sobre que la vez pasada se estaba reteniendo arroz y se había dicho en un restaurante, perdón, en un supermercado de Chiriquí que estaban dando arroz casado. Acodeco también entró y hizo un llamado de atención. O sea, el problema y aquí el compañero Gonzalo lo planteó bien, que yo lo digo, la regulación de precios distorsiona el mercado. ¿Y cuál es el problema que tienen los arroceros? Y yo lo entiendo. Tienen un arroz de primera regulado por 8 años. Yo no estoy diciendo que se justifique nada. Está mal. Tú tienes que cumplir con una norma técnica y tienes que cumplirla. Pero cuando tú creas regulación, y ahí tienes a Venezuela, y puedes mencionar Cuba, y puedes mencionar cualquier otro país donde el sistema que regula no funciona, y menos en un proceso inflacionario. Cuando yo tengo un proceso económico, tengo factores que entran en mi proceso de producción y los costos no los puede esconder nadie, ni en el capitalismo, ni en el socialismo, ni en ningún sistema. Todo mundo tiene que pagar lo que se come, hay que pagarlo, alguien lo paga. Entonces, si a mí me sube la luz eléctrica, y si a mí me sube la materia prima, y si me sube la energía combustible, y yo tengo un precio determinado, y mi costo es tal, y mi costo se sube sobre mi precio de venta regulado, ¿qué pasa? Yo comienzo a perder dinero. Y ningún productor, ningún comerciante, ninguna persona en un sistema cual sea está dispuesta a perder. El único que entra a perder es el gobierno, que le toca subsidiar. Y eso lo subsidia no el gobierno, lo subsidiamos todos al final del día, si el gobierno administra el dinero de todos. Entonces, ahí está pasando una situación que es un producto de la regulación. Por eso que yo pienso que las regulaciones pueden ser temporales en tiempos de emergencia, en tiempos de crisis, como se vive ahora. Ahora puedes regular los márgenes, tienes que ver, puede ser, pero las regulaciones crean distorsiones serias en el mercado. Esta es una y hay que investigarla y Acodeco la está investigando. Eso se entiende, ministro, eso se entiende. Tenemos que evaluar si vale la pena subsidiar un producto que al regular, a lo mejor, lo mejor le puede ser al consumidor, a lo mejor es liberar después a mediano plazo el precio del arroz y que se vea en una libre competencia. Y como lo están haciendo muchos productores hoy, y tú lo sabes, profesor, están con el FLAR aumentando de 120, 115 a 300 quintales por hectárea con 2 cosechas al año, aumentando productividad con mejores genéticas que vienen del FLAR. Y la única manera que nosotros podemos bajar precio en un sistema es haciendo más con menos, más eficiente. Por eso que en el día de ayer, antes de ayer, presentamos la Ley de Política de Estado del Sector Agropecuario, que para mí, profesor, es uno de los mayores avances
en la historia de este sector, porque todos los sectores importantes, el sector bancario, el sector zona libre, comercial, turismo, todos se han manejado con una política de Estado que le da estabilidad al sector, que no dependa que si yo soy dueño de supermercado y llego a ser presidente, o soy ganadero y llego a ser presidente y manejo mi política de Estado con mis intereses económicos. Una política de Estado que dé blindaje al sector, que cree las bases de una tecnología, de una capacitación, de un sector productivo, eficiente, moderno, y que pueda realmente resolver y apoyar y coadyuvar a tener alimentos más inocuos, más accesibles, y creo que esa política de Estado va a ser un avance importante para los próximos años en este país. Ministro, y para finalizar, aunque a mí se me quedan muchos temas también, pero bueno, el ministro también tiene... Bueno, yo la otra semana me invita, doctor. Perfecto, perfecto. Nada más para finalizar, ya usted mismo lo mencionó, pues yo también vi esa nota tipo periodismo de chantaje de que Augusto Valderrama, ministro de Almida, el testaferro no, peor, de la empresa Agrosil. Nuncio mi testaferro. Que así al revés. Al revés. Que Nuncio Giraldo era el testaferro de Augusto Valderrama. Eso, el que investiga un poquito sabe que eso es absolutamente falso, mentira de aquí a la China, pero ¿cuál es la explicación que dicen que Arrocísimo es la única marca que está en el mercado y no están las otras? ¿Qué explicación hay? Bueno, mira, competencias en el mercado y competencias, el sector arrocero en los últimos años, hay que reconocerlo, ha hecho un esfuerzo grande a pesar del problema de las importaciones, porque yo lo que digo, profesor, y usted que está incursionando en este sector, sabemos, no es lo mismo abrir un supermercado a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, prendes las luces, prendes el aire, limpia, pones la cajera y lo demás, y vienen los comerciantes, vienen los abastecedores, tienen todo bonito, y a las 8 o 9 cierra y hace caja y deposita en el banco. Cuando los productores nuestros están que si va a llover o no va a llover. Que si al medio ¿se crece el río o no se crece? No crece el río. Que si viene el fertilizante, que no viene el fertilizante. Cuando están todos listos, le cae una plaga. Y cuando está todo listo, el precio está bajo en el mercado y pierden. Entonces, es no quiero usar la palabra panameña, pero es un sector bien jodido, profesor. Y verdaderamente la gente está de las 4 de la mañana con la leche. De repente le meten leche de Suiza, 69 centavos, subsidiada y facturada, y cuando voy al mercado me pagan mi leche por debajo de mi costo y quiebro, y en el arroz es lo mismo. Entonces, y además es un sector bien, entonces tengo que vender, el intermediario me dice a este precio, y si no, llévatelo, y tengo que, entonces, tantas cosas que tenemos que corregir y fortalecer en la sociedad de este sector, que es un sector que hay que darle apoyo, y el consumidor tiene que entender, y el intermediario, que si matamos al hombre del campo, matamos la comida. Podemos tener dólares en el bolsillo, carros, etcétera, pero si no tenemos comida, hoy yo me lleno de orgullo cuando los productores, los molineros dicen que el arroz que están importando de Estados Unidos es un problema y es más caro que el panameño. Entonces, el hecho que ya tengamos arroz y que lo hayamos producido. Entonces, tenemos que incentivar este sector. El consumidor tiene que valorar, profesor, valorar ese sacrificio de ese hombre del campo que no duerme, que vive permanentemente día a día ante las inclemencias del tiempo, del ruego, del riego, del ruego para que me paguen, del ruego para que llueva, del ruego para que no me roben, del ruego para que no me caiga el gobierno y me friegue y me moleste, que el ruego... y del ruego de que en el molino me atiendan rápido y me reciban de una vez. No, y que me atiendan ponen allá por no le den prioridad a otro arroz y el mío... Entonces, este sector hay que darle cariño. Falta mucho por hacer, profesor. Yo sí le he dicho a los productores que no dependan de los gobiernos. Que el gran error de nosotros es querer depender del gobierno. Yo vengo del sector avícola. En el Ministerio de Agricultura no hay una sola oficina del sector agrícola, ni un médico que atienda el sector agrícola. Creo que hay uno de enlace con ANAVIP. Pero la industria agrícola es la más desarrollada del país. Tiene junto a la industria ganadera y la industria porcina,
casi el 70% del PIB agropecuario y se han desarrollado con productividad, con eficiencia, con capacitación de personal. Y así lo podemos hacer. Yo tuve esta semana en las provincias de Panamá, vamos a exportar pitaya, tenemos posibilidades en piña, tenemos ayer una de las compañías que está invirtiendo más de 200 millones en Puerto Armuelle en la siembra de peces Boalá para exportar a Japón. Tenemos una ya con 300 millones en Colón, Open Blue. O sea que este sector tiene una posición geográfica que nos permite ahora con todo este reacomodo geopolítico ser un país que abastezca América, abastezca Europa y que pueda ser un ente. Pero tenemos que tener seriedad y comparto con ustedes, hacer las cosas bien, transparentemente, y lo hemos hecho. Yo creo que la recuperación del Canal de Panamá significó una unidad del pueblo panameño. El manejar el canal, el tener un canal ampliado, construido por panameños, quiere decir que cuando nosotros dejamos la política partidista, las pequeñeces, nosotros podemos hacer cosas grandes, y ese es el llamado que yo hago en este momento y la gran experiencia que he obtenido en estos 3 años de servirle al país, a los panameños, a los productores y al gobierno del presidente Cortizo, con mucho orgullo, profesor. Ministro, pero no me quedó clara la respuesta a la pregunta del profesor sobre arrocísimo. ¿Cuál es la justificación para que haya...? Bueno, mira, perdón, tienes toda la razón. Mira, arrocísimo le podrá caer bien a alguien, a mal. Anuncio, yo lo he conocido, pero Nuncio es un hombre emprendedor. Nuncio me ha dicho a mí personalmente que él va a exportar arroz a los Estados Unidos. Yo he estado desde Panamá en el silo de Nuncio, invitado públicamente como ministro, inaugurando las instalaciones que ha hecho en Panamá Este. He estado en los silos que construyó en medio de la pandemia y he visto el paquete de productos variados que está haciendo Nuncio, creándole valor al arroz. Ya sacó la harina de arroz, está sacando arroz con otros componentes y se ha asociado para aumentar la productividad del hombre del campo y ha hecho una muy buena asociación con los productores. Eso es lo que yo he visto. Yo pienso que es un modelo exitoso que él tiene. Es lo que yo he visto como ser humano, como ministro, como hombre de administrador de empresas que he estado 30 años en el Grupo Melo. He visto que tiene un gran emprendimiento, como lo tienen otros productores. Los hermanos Palacio han hecho una inversión también, están Virgilio Atanasio. Hay otros grandes productores en el país, y yo pienso que este sector bien manejado, y sobre todo, nosotros tenemos una gran dificultad en el sector agropecuario, que es que nos hemos quedado en el producto. Se le cerró el micrófono, ministro. Se le cerró el micrófono, por favor. A ver si el ministro abre el micrófono, que no lo podemos escuchar. Si la gente de Relaciones Públicas está cerca del ministro, que creo que sí, por favor, que le abran el micrófono. El equipo de... ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Sí, uno de los grandes problemas del sector es que no hemos hecho el encadenamiento bien con el sector agrotransformador. Mira, en el arroz se está haciendo ese proceso y Nuncio lo va llevando adelante, que es la transformación. Yo estuve en Santiago, hay una inversión de casi 30, 40 millones del Grupo Ceballos en la transformación de maíz y arroz. Están haciendo productos de Estados Unidos que están suplantando las importaciones con maíz panameño, con una capacidad, última tecnología alemana en Santiago, y ya están consumiendo prácticamente una tercera parte del consumo del maíz, y van a la idea de transformar todo el maíz para productos terminados. Eso es el éxito del sector agropecuario, porque cuando tú encadenas, el valor se queda en el país y no transformamos genéricos. Y creo que uno de los éxitos del sector arrocero tiene que caminar en esa vía de salir del commodity y de ir hacia productos con valor agregado, y que podamos ser eficientes y competir. En el arroz tenemos el problema del libre comercio con Estados Unidos. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es la explicación, que si es que hay alguna, o si es simplemente el movimiento del mercado, que acusan a Arrocísimo de que es el único que está en los anaqueles,
que dice que tiene el 30, 40% Bueno, del mira, mercado, pero pero no es dicen una dónde pol- está el 70 o 60% del mercado. es la política comercial, por eso que yo digo, como ministro, nosotros no nos podemos meter en la política comercial. Yo no le he dado ningún arroz anuncio de más de que él compra y tiene derecho. Entonces, si él tiene una política donde él tiene el arroz, bueno, tiene que ver, y si hay una acusación de parte de los molinos hacia un ente competidor que no esté actuando correctamente, tendrá que hacer las denuncias correspondientes. Pero hay un libre mercado allá afuera, lo que hay que aprovecharlo y encadenar el proceso con el productor, el comerciante, el transformador y el comerciante. Entonces, ahí habría que ver. Es un tema de estrategia de mercado. Así es. Pero lo que tenemos que hacer, los comerciantes, lo que tenemos en cualquier actividad, copiar al exitoso, punto. No hay otra. Bueno. Ministro, le tomo la palabra a ver si próximamente podemos regresar en esta conversación. Bueno, usted me llamó ahí, yo le contesté después, me llamó Rosy, pero yo le había dado el visto. Así es. Rosy. Porque hay otra cantidad de temas, está el tema con Costa Rica, los lácteos y demás, que podemos conversar con el ministro, pero ya tendría que ser en otra oportunidad. Ministro Augusto Valderrama, muchas gracias. Muy amable. Gracias, profesor, y siga adelante siempre. Que esté bien. Suerte. 7:56 minutos de la mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, no sé. No, yo quisiera estar en el Consejo de Gabinete cuando